Bueno, muy bien, ahí estamos, Mati. Vamos a empezar a grabar porque si no ya me tiraba de lleno al libro. Así que primero le damos la bienvenida ahí a Matías Cortés. Gracias, Mati, por hacerte este espacio para participar de este programa sobremesa que tenemos en la IGLE todos los jueves ahí a la nochecita. Así que mil gracias por sumarte y si querés empezar presentándote y después yo explico algunas cositas ahí. Bueno, gracias a vos, Juan, por invitarme. Es un privilegio y un honor acompañarte y acompañar a mucha gente que conozco y que hemos compartido mucho ministerialmente también. Así que, bueno, me llamo Leandro Matías Cortés, soy pastor, pero antes de pastor soy papá, esposo, y estoy acá en Bahía Blanca hace prácticamente 8 años. Wow. Soy bahiense, pero me fui a capacitar a Capital Federal, ahí es donde nos conocimos con Juan y mucha gente muy linda que continuamos la amistad, y ahora estoy acá en Bahía con toda mi familia. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí la idea de traerlo a Mati a este espacio era, él es parte de la familia del centro, sirvió muchos años en jóvenes, con un fruto hermoso, ya se le veía en aquellos entonces ese corazón pastoral y siempre ahí formándose en el seminario. Vos tuviste licenciatura en teología, ¿no? Licenciatura en teología, sí, sí. Bien, siempre ahí formándose para servir al Señor y trabajando duro siempre. Así que siempre tengo un recuerdo precioso de tu trabajo ahí en Casa de Amistad, en jóvenes por muchos años de forma fiel. Así que lindo verte servir allá en Bahía Blanca, ahora como pastor de jóvenes, adolescentes. Así que lindo ver cómo el Señor fue haciendo también en vos, en tu familia. Y parte de la invitación era honrar también el servicio que vos has tenido en la iglesia. Hay muchos chicos que te recuerdan con mucho cariño y lo que hemos servido con vos ahí, brazo a brazo, te recordamos con mucho cariño y con mucho también admiración por todo lo que el Señor ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo hacia adelante. Así que parte de la idea de convocarte esta sobremesa era poder también reconocer todo el trabajo y el servicio del Señor y cómo el Señor también lo fue ahí posicionando como familia pastoral y servicio en la obra en Argentina y en esta porción del cuerpo de Cristo ahí en Bahía Blanca. Así que primero como espacio para honrar ahí el laburo y reconocer lo que el Señor está haciendo, que me parece súper importante eso, Mati. Y después, y no menos importante, un poco la excusa, digamos, para poder tenerte acá entre nosotros, es este librito precioso que recién estábamos antes de grabar con Mati hablando, eh, que escribió un libro de reciente aparición. ¿Querés contarnos un poquito ahí título y bajada y ya nos empezamos a meter? Sí, 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 fue una puerta que Dios abrió realmente. Surgió de una investigación para una licenciatura, esta que vos nombrabas, licenciatura en teología. Empecé a investigar con mucha base académica, pero después terminó convirtiéndose en un libro tras una charla con quien también terminó siendo el editor de la obra. Se llama Lutero, huella teológica de un precursor. Y yo me había quedado con muchas ganas de investigar un poquito más, con deseo de saber después de los 500 años de la Reforma. Justo ayer, Juan, cumplió la Reforma, se festeja, se conmemora 505 años ya. Así que, bueno, ahí al medio, entre los 500 y 505, se cerró la tesis mía, que no tiene nada que ver con las tesis de Lutero. Esta es Claro. una tesis de licenciatura ahora contemporánea, por eso, porque me había quedado con muchas ganas de investigar y de saber sobre Lutero y sobre la reforma que tuvo tanta relevancia. Bien, bien. Me encantó primero para empezar ahora a meternos un poquito en el libro y cuál es tu objetivo, digamos, acercarte a la persona de Lutero y al impacto teológico que tiene su obra, ¿no? Me gustó el título, pues tiene ahí como, uno tiene que leerlo dos veces para decir, che, a ver, ¿qué está pasando acá en el título? Ya es sugerente, ¿no? Huella
teológica de un precursor. Comentame a qué responde el título ahí del libro y casi ya poniéndole un sello al nombre propio, ¿no? Contanos un poquito de eso. Sí, lo primero que tendremos que decir que hay muchas huellas que Lutero afirmó directa e indirectamente. La reforma protestante, él como padre de la reforma, abre camino a muchas cosas. Pero una de las más fuertes es la huella teológica, ¿no? Hay un punto muy amplio que justamente yo no lo toco, que merece más de un tomo, que es la teología de la cruz de Lutero, ¿no? Pero hay cuatro aspectos fuera de ese punto que son muy interesantes, que quedaron como herencia después de la Reforma y especialmente después del pensamiento de Lutero, que es esta huella que yo tomo, una huella teológica. Hablo de cuatro solas, que son las famosas solas: sola escritura, sola fe, sola gracia y solo Cristo. Después algunos hablan de alguna más, de alguna sola más, y después con el calvinismo se sumaría otra sola más fuertemente, que es solo para la gloria de Dios, ¿no? Pero bueno, voy por ahí, transito y trato de tomar algunos escritos famosos que programaron la Reforma y ver que aunque Lutero no sistematizó como una doctrina estos pilares, estos cuatro pilares, sí ya subyacían en el estrato, en la base de su pensamiento teológico. Así que ahí me metía, esa fue mi tesis, mi Bien, bien. hipótesis. Es interesante porque ahí vos en la apertura del libro es como que yo, digamos, particularmente te comentaba hace un ratito, no, jamás me senté a estudiar la persona de Lutero, pero sí, cuando uno va metiéndose en esta huella teológica que vos mencionás, uno puede notar cómo en todos los materiales que uno consulta y de los cuales abreva, está esta huella presente, casi innominada, pero con mucho anclaje en estas olas que mencionaba, ¿no? Y ahí yo veo que en el inicio del libro, por ahí nos podés familiarizar un poquito con esas discusiones, en el inicio del libro vos como que te vas desmarcando de algunos extremos al momento de meterte a esa huella, ¿no? Y la persona detrás de la huella. Eh, que hay como extremos al momento de acercarse al personaje y a esa herencia, digamos, ¿no? Contanos un poquito ese detrás de escena a partir de tu investigación y de los extremos buenos o positivos y negativos que genera el hombre en cuestión, ¿no? Claro, el Lutero, Juan, fue una persona tan pujante, tan notable. Aún los que están en la ribera de los que eran enemigos que lo eh, denostaban y al borde del insulto hablaban desde el otro lado, ¿no? Tuvieron en la etapa más contemporánea nuestra que admitir que fue un hombre decisivo. Y como todo hombre decisivo en la historia, tuvo personas que lo amaron y lo odiaron. Bueno, los que lo odiaron y se fueron a uno de los extremos, ¿no? Al punto de no admitir cuestiones que eran sobresalientes, críticas que si la iglesia, única iglesia de ese momento, las hubiese abrazado y hubiese bajado su orgullo, quizá no se hubiese causado semejante cisma. Era muy difícil, pero hubiese podido pasar. Y su liderazgo era tan penetrante, su postura tan férrea. eh, Hay un autor que dice que Lutero era tanto un profeta como un seductor, ¿no? Entonces era una persona a la cual daba gusto seguir, él sabía perfectamente a dónde iba. Entonces esas personas que lo siguieron por ahí no alcanzaron a ver sus errores, a no tener una crítica interna, entonces lo llevaron al otro extremo. Y eso también es preocupante, porque Lutero es un personaje con muchas luces y muchas sombras. Entonces hay que distinguir, y creo que lo más sano es mantener un estado equilibrado al leerlo, al investigarlo y entendido de cuál es la historia y el lugar desde el cual escribe. ¿Sí? Pero están los dos, ¿no?
los católicos férreos, muy ortodoxos que lo defenestran, y están los reformados que lo abrazan casi como un ídolo. Claro. Entonces es un problema tanto uno como el otro. Hay que mirarlo como una persona con errores, pero que le dio realmente mucho. Es decir, que sus sombras no opaquen toda la luz que trajo en su momento, en una etapa tan oscura. Totalmente. Bueno, y ahí lo que vos comentás, ya empezás a despuntar un poco digamos así, el contexto en el cual sus ideas empiezan a brevar y con tanta potencia, ¿no? Y tan sobresaliente. Ahí, por lo que vos estabas comentando y mencionando, me parece que hay como una serie de cosas, ¿no? Primero, una institución religiosa a la cual él dirige un mensaje bastante contundente y que, como vos mostrás en el libro, ese mensaje va madurando y se va modelando, teniendo ajustes y perfeccionándose. Después, dirigido a personas, pues tiene un impacto en cómo la persona se relaciona con Dios. Después de lo que decimos, parece que hay un contexto histórico también de opresión, oscuro. Vos te encargás en el libro de eso, dejarlo ahí bastante, no tan profundamente desarrollado, pero dejás muy bien claro, che, miren que hay un contexto opresivo, oscuro, y vos lo marcás bien, en un quiebre en la historia de la humanidad, ¿no? Así que comentando un poquito ese contexto, digamos, religioso, también entiendo que ahí lo dejás entrever, pero algo de poder económico, cómo él se apoya también en ciertas varones que estaban siendo ahí oprimidos también por el poder religioso, ¿no? Hay bastante para sacar. Hay mucha tela para cortar, Juan. Sí. Cada uno de los ítems que dijiste merecen un capítulo de una obra extensa, porque Lutero primero se para en un momento histórico que él, yo creo que no era consciente de lo que estaba haciendo, de lo que estaba pasando, ni tampoco lo que estaba provocando a futuro, ¿no? Bueno, eso, ahí te hago un punto, perdón que te interrumpa, pero cuando yo te leía, digo, claro, uno empieza a dimensionar en el libro la potencia de esa verba, de esa pluma tan caldeada, ¿no? Digamos, lo que está establecido, o el consenso, digamos, académico en torno a esto, es que el tipo no tenía ni idea lo que estaba produciendo, dónde estaba pegando. No, 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 ni idea. Wow. Creo que murió sin ser consciente. A ver, hay cosas que sí que le daban señales durísimas. Te digo una anecdótica, por ejemplo. Eh, Él estaba en el monasterio agustino cuando decide en un momento, se saca, quita los hábitos, no los tiene más, esto le cuesta mucho, pero bueno, la gente lo comienza a seguir, obviamente. Tiene que, por la fuerza de su testimonio y de lo que él profesaba, hacer un camino, trazar un camino que no estaba de acuerdo con la iglesia, con la institución. Entonces, una de las cosas que pasan es que comienzan a a salir de los monasterios, a irse de las órdenes. Eh, y una situación llamativa es que, lógicamente, las monjas también lo comienzan a hacer, pero se quedan totalmente desprotegidas. Entonces, empiezan a venir a Wittenberg, obviamente, a ver al padre de la Reforma, aquel que escribía lo que ellas leían, pero desamparadas, sin nada, con lo opuesto, y qué hago, y de un momento al otro Lutero se convierte en una especie de casamentero, en donde tiene que buscar hombres bien, nobles, que amen, que se enamoren de esas mujeres y esas mujeres estén de acuerdo, empieza a armar, y ahí entre esas idas y vueltas, a una mujer que se llama Caterina, le busca un nombre excepcional y le dice, no, doctor, yo no estoy enamorada de ese hombre, doctor, estoy enamorada de usted. ¿No? Y termina casándose con Caterina Bomora, pero se suceden situaciones de ese tipo, que también son hijas de su época, porque las mujeres a esa edad, que habían abandonado los hábitos, ya se volcaba todo un prejuicio sobre ellas y un montón de cosas. Así, un montón de situaciones que se dan y que Lutero tiene que sortear y decir, calculo que en algún momento Lutero se habrá detenido y habrá dicho, ¿a dónde estoy yendo, no? ¿A dónde estoy llevando a tanta gente? Porque vos calculás, Juan, que cuando
nace Lutero, toda Alemania era católica, y 63 años después, cuando muere, la mitad de Alemania es protestante. Entonces, es muy fuerte lo que sucedió con este hombre, ¿no? Eh, desde en 1517, que él clava las tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, pasan solo 4 años y ya está frente al emperador, Carlos V, y tiene dos bulas papales encima. Es un montón en solo 4 años, ¿no? De haber encendido una mecha. Entonces, indudablemente fue un hombre decisivo para la historia y tuvo que, no fue totalmente consciente, pero algunas señales tuvo de que estaban sucediendo cosas monstruosas, ¿no? A su alrededor. Claro. No, y eso es bien interesante lo que decís porque en parte, digamos, tenía, no sé si conciencia, pero veía el producto de los desarrollos que estaba haciendo, las publicaciones que estaba realizando, y en parte no tenía ni idea del impacto futuro de esas ideas, ¿no? Que en parte convocaba tanto pueblo, ¿no? Se ve que había un caldo de cultivo bastante importante donde prendieron esas ideas rápidamente, ¿no? Y en ese sentido es interesante esto que vos decís al abrir el libro, que vas a hacer una reconstrucción a partir de los escritos, ¿no? Y algo que me gusta, te encargás de dejarlo bien en claro, que en parte lo deslizás ahora también, que es empezó a escribir, pero no se propuso armar un edificio teológico, ordenado, sistemático, pulcro, maduro desde el primer momento, sino que se lo ve como en construcción a medida que lo va haciendo, ¿no? Y en ese sentido te consulto cómo podemos relacionar esta reconstrucción teológica que vos hacés de la huella de Martín Lutero en estas 4 solas que armás, que perfilás ahí, que tiene ya un anclaje maduro en la teología nuestra, eh, y cómo esas solas o de qué manera fueron a impactar en esta institución religiosa, digamos, porque ahí hay un puente que se tiende donde estas dos bulas papales encima, vientos de persecución, fue excomulgado. Bueno, ¿qué puente, qué relación entre esas 4 solas que estableces y este golpazo en las entrañas de la Iglesia Católica, ¿no? De ese momento? Sí, sí, fueron fuertes, especialmente estos escritos. Yo tomo como base tres, que el año 1520, algunos historiadores dicen que fue el año milagroso para Lutero, porque escribió varios escritos, pero estos tres son los fundamentales que programan la reforma. Es decir, que como vos decís, pegan directamente algunas cosas que la iglesia tenía en pie estructuralmente, que sostenía todo lo demás, ¿no? Eh, por ejemplo, los ritos, los sacramentos, ¿sí? Que Lutero de 7 pasa a 2, 2/3, después va desarrollando algunas cosas, pero se queda solo con el bautismo y con la cena del Señor, que fue todo un tema, la cena del Señor para él. Eh, pero hay un desarrollo. Recién en 1530 está el primer manifiesto teológico de credo protestante, que no lo hace él no puede ir a ese lugar donde se realizó y envía su mano derecha, que era Felipe Melanchthon, y él lo produce, lo lleva adelante y él a la distancia, Lutero lo supervisa. Pero en 1537 recién, 17 años después, Claro. en 1520, él sí pone por escrito fuertemente, ya un Lutero maduro y todo lo demás, algunas cosas. Pero sí tuvo una confrontación directa y muy fuerte, ¿no? Desde el Papa hasta hacia todo el clero y todo el estado eclesiástico, dice él, que estaba en ese momento al frente, una iglesia en decadencia, la iglesia había estado en Aviñón, había tenido más de un papa, y envuelta en una situación eh,
financiera también muy oscura. Recordemos que Lutero no estaba en Roma, estaba en Alemania, y Alemania giraba constantemente a Roma mucho dinero y en Roma se vivía muy bien, ¿no? El Papa decía, gocemos del papado, pues Dios nos lo ha dado, ¿no? Y así estaban. Y Lutero capta eso, capta la necesidad de un liderazgo en Alemania y de encontrar un enemigo. Esto es una cuestión muy política, vos lo vas a saber mejor que yo, ¿no? Fijar un enemigo, él lo capta no con esa intención, sino con una intención de corazón de depurar la iglesia de todas aquellas cosas que le hacían mal espiritualmente, que él estaba en una búsqueda constante de salvación y de agradar a Dios y no la podía encontrar por medios de que la iglesia le ofrecía. Entonces va por otro lugar y no le queda otra, Juan, no le queda otra que la confrontación. Tuvo que ceñirse a la verdad, a lo que encontraba en la Biblia, y eso obligadamente lo llevó en contra de la institución de esos días, ¿no? Que estaba en decadencia. Eso que decís es interesante porque eh, él siendo parte de, digamos, una autoridad de esa institución religiosa, un estudioso además de toda la normativa, derecho canónico, desarrollo teológico dentro de la Iglesia Católica, eh, y creo que vos en el libro te encargás de que eso quede claro, de que estas olas o el desarrollo de teológico que vos haces de estas obras importantes, es como que entra en una pendiente resbaladiza, ¿no? No hay forma de reconciliar lo que él se estaba encontrando en su intimidad con Dios y los desarrollos teológicos con la iglesia realmente existente, ¿no? O sea, no había chance de edifiquemos acá, ¿no? No había posibilidad. Él en un momento ahí sí se da cuenta que ya era el todo o la nada, porque recordemos que si vas contra el Papa y si vas contra la Santa Sede, ibas contra el emperador también. Entonces te venía todo encima. Y se la tuvo, no era, solo tenía, no solo, pero tenía el apoyo de Federico el Sabio, que fue su protector en Alemania, esto hay que decirlo, ¿sí? Por eso, en la historia de Lutero parece que vive como 5 o 6 vidas a la vez, ¿no? Pero en la historia de Lutero se cruzan personas trascendentes, yo creo que Dios las pone, y Mm, lo pone en un circuito que a los costados, en las líneas paralelas, tiene situaciones sociales, económicas, políticas, un montón de cosas. Y eso habla muy bien de su liderazgo, ¿no? Que las pudo sortear. Algunos no fueron grandes fracasos, ¿no? Hay que decirlo. Estas son las sombras de Lutero. claro. Fueron fracasos fuertes. Pero bueno, filósofo contemporáneo dice, hay que evaluar a la persona por el todo, no por una parte, ¿no? Entonces, evalúen si salimos, si evaluamos, examinamos y llegamos a una conclusión de Lutero por el todo, bueno, sale airoso, es notable, ¿no? Es admirable lo que hizo. Bien. Sí, sobre todo ahí yo lo que me imagino es un tipo que ahora vamos a hablar, ese encuentro que tiene con Dios, que vos te encargáis de ponerlo bien claro. Eh, Evidentemente, al afirmar que no hay una autoridad por encima de las escrituras y que cada creyente puede tener acceso a esas escrituras sin ninguna autoridad que medie, eh, ahí hay una imposible conciliación entre la bajada papal de ese momento y el postulado que él estaba haciendo, u otro de- de- de los postulados que solamente por fe y por gracia nosotros podemos obtener salvación, no puede mediar ninguna obra de ningún tipo, y cuando uno lo reduce a su mínima expresión, que algo que ahí te encargas de enfatizar, la consecuencia directa tiene un impacto económico primero en esa estructura religiosa, sin lugar a dudas, y en segundo en términos de legitimidad y autoridad, ¿no? O sea, eso me parece, una cosa es trazar el fundamento de la verdad y después la consecuencia
es catastrófica en términos de institución religiosa, Sí, sí. ¿no? Es que indudablemente Lutero esto lo vio y fue duro, necesariamente duro, porque esa estructura no se podía romper con debilidad. Y para levantar la verdad tenía que derribar el error. Y no podían convivir las cosas a esos niveles en el mismo lugar. Primero en el corazón de Lutero, que Lutero lo que buscaba era su salvación, ¿no? Fue el artesano de su salvación, dice un autor francés muy bien. Él no buscaba, no estaba pensando en iglesia, no. Era una época llena de superstición, que todos decían en algún momento voy a estar frente a Dios, de algo me tengo que agarrar, tengo que entrar al cielo como de lugar, ¿no? Entonces, Lutero tuvo dos experiencias muy fuertes. Una fue la que lo llevó a meterse como monje agustino, que fue un rayo que cayó y casi lo mata, y hizo un pacto con Santa Clara, era devoto de los mineros, el papá de Lutero era minero, entonces dijo, si me salvás de esta, yo me hago monje agustino, y se hizo monje, cumplió su palabra. Y allí empieza todo su periplo espiritual. Y el otro momento muy fuerte que tiene Lutero se lo llama como la experiencia de la torre, ¿no? En donde estando en la torre del convento de Wittenberg, él tiene una revelación que golpea su corazón y le da una luz espiritual tremenda, que es justamente esto, que justo por la fe vivía, ¿no? Romanos le cae y el Evangelio directamente es justo por la fe, no por obras, sino por gracia, ¿no? Es esa básicamente el sustento. Sí, eso es interesante porque vos ahí te encargás de dejarlo, o sea, por lo menos la reconstrucción que hago del libro es que de alguna manera eh, Lutero no estaba pensando en derribar un liderazgo, no sé, opresivo, una estructura religiosa apartada de Dios, sino que todo nace en una búsqueda personal donde la persona de Lutero no encontraba plenitud, paz, y en ese, y creo que está bien trazado en el libro, ese clima de época donde había una inseguridad, una insuficiencia, un saberse pequeño y estar todo el tiempo tratando de buscar esa seguridad salvífica por medio de la iglesia con toda la corrupción que mencionábamos recién, ¿no? Entonces, de Exacto. alguna manera, está interesante eso que todo nace de una búsqueda personal, digamos, no en una agenda política. No, 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 digamos, la agenda política o la situación política también inevitable, porque recordemos que era un imperio, después es inesquivable, no, no puede jugar con otras piezas, así era el sistema, entonces él iba a tocar esas cuestiones a nivel de liderazgo que había logrado. Pero lo que decís es así, Juan, él elabora, pretende elaborar con total honestidad y nobleza un camino en el monasterio, en donde lo sufrió muchísimo, uno lee Lutero y ve esos días terribles, había noches enteras desvelado, estaba muy flaquito, ¿no? Se quería, eh, Staupitz era como el mentor espiritual de él, que le dio lugar, su gran apadrinador. eh, Lutero quería que ore por él y constantemente lo escuche, sus confesiones y demás, porque no podía convivir con ese interior, ¿no? Era tan fuerte la presión de lo que vivía y él lo que quería es ser salvo. Y eso fue determinante. Cuando se encuentra con esa revelación, dice, no, señora, acá es por fe, no es por obras. Yo estoy haciendo obras, me estoy desviviendo y me doy cuenta que no, nunca voy a llegar. Siempre le faltaba, él estuvo a punto de morir de tanto, ¿no? De tanta angustia existencial y emocional, pero también desde su cuerpo. Si buscan las imágenes de Lutero se van a dar cuenta. La Mira. imagen cuando era monje, que está
pálido, bien flaquito, y la imagen de grande que estás rozagante, y más acolchonado, ¿no? Claro, Pero así fue, así fue. Después, bueno, se fue al otro extremo, podríamos decir. Tendría que, que haberlo manejado con más cautela. Pero esa situación, y vos lo dijiste, lo quiero tomar, eh, porque el otro punto fuerte, creo que yo, y a veces no se toma tanto, tan así, es la salvación que es por gracia. ¿Por mm, qué tiene tanto impacto esto que sea por gracia? Porque en ese momento los bienes espirituales eran cosificados y eran mercancías, se podía comprar, se podía manipular a través de la salvación. Y como la salvación en todas las religiones siempre fue un bien escaso, este, entonces cuando Lutero recibe esta revelación de que la salvación es por gracia, es un regalo y que Dios lo quiere dar y solo yo me tengo que dejar salvar por Dios. Entonces, bueno, lógicamente fue escandaloso eso, fue muy escandaloso y ahí se prendió la mecha. claro, Te digo una cosa, las 95 tesis eran contra las indulgencias, claro, es decir, contra directamente, todo este movimiento de tráfico de ida y vuelta que atentaba con una cuestión de caja del Vaticano, totalmente. de Roma, ¿no? Porque Lutero, un mes y medio antes de las 95 tesis, había escrito otras tesis. Nadie las conoce, Claro, nadie las conoce. Eran tesis contra de cuestiones bien académicas y estaban mucho mejor escritas que las de 95 las tesis. 95, claro, Mucho mejor escritas. Pero estas dos hojitas de las 95 tesis viajaron rápido y llegaron lejos y golpearon claro. las puertas del Papa y esto no se resistió, ¿sí? Porque Mm, estaba quebrando toda una estructura financiera que rodeaba la iglesia, de la cual la iglesia se servía, y la gente moría de angustia afuera, pero también moría de hambre. mm, Entonces era una iglesia y un estado social muy oscuro y muy decadente. Frente a eso reaccionaron. claro. No, y algo como para terminar, o no sé si terminar, pero para darle alguna pasada más a la persona detrás de Lutero, ¿no? Yo por lo que vos vas comentando y se deja ver en el libro, hay como dos caras de una misma persona, ¿no? Esa persona necesitada, insuficiente, vacía. Ese hecho de la torre, uno piensa que está en una oscuridad profunda, ¿no? Es como totalmente sin ningún tipo de elemento que lo pueda llenar, pero a su vez uno lo ve cuando sale al cruce con su pluma y se tiene que plantar frente a todo este sistema y este contexto, se lo ve a la vez una persona muy valiente, tenaz, inteligente, versada y con una pluma filosa, ¿no? O Terrible. sea, es como que las dos cosas convienen en una sola persona, esa fortaleza y tenacidad, pero esa debilidad en el vacío existencial, ¿no? Ujú. Sí, 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 así fue, así fue. Lutero tenía unas luchas emocionales muy fuertes. Luego de esta revelación que vino sobre él, y, bueno, nosotros quienes amamos al Señor, sabemos que eso es un proceso también, que se va sentando en el corazón, uno lo va viviendo, lo va madurando. Con el tiempo lo pudo Lutero reafirmar a través de la misma Biblia, Claro. ¿no? Porque sola escritura es el otro punto de base, ¿no? La Biblia revela a la Biblia, sostiene, la fundamenta. Entonces, él fue madurando esto en su corazón, pero los primeros tiempos fueron terribles, terribles para él. De hecho, él cuenta de sus propios, bueno, este espacio se llama sobremesa, ¿no? O algo así. Él hay escritos de Lutero que no son de él, se llaman charlas de sobremesa, Sí, ¿no? Que fueron, algunas palabras son literales de él y otros comentarios de frases de él, de gente que comía con él y anotaba y recordaba eso y fue después editado. Eh, y estas cosas las sufría. Por ejemplo, a Lutero le costaba mucho estar solo.
le Mira, costaba muchísimo, él sufría la soledad, sufrió situaciones de cuestiones gástricas, bueno, dolores de muela, grandes momentos de cefalea, claro. cuestiones muy humanas, ¿no? Y entre todo esto también el vacío emocional y espiritual. Pero por otro lado, como decís, era una persona con un liderazgo intrínseco y Y, fuertísimo, ¿no? y sobre todo yo acá me separé una cita de, por lo menos en el digital, en el libro digital, está en página 17, dice, sin duda, comentás vos una cita, ¿no? Sin duda, era un forjador de caminos en pleno trabajo de construcción sobre un territorio inhóspito, con incertidumbres y pasiones entremezcladas y atravesando un tiempo histórico que necesitaba de un hombre con temple definido, seguridades firmes, aunque sus convicciones estuvieran en formación. Como que hay vos pasar revista de esta ambivalencia, ¿no? De estoy convencido, pero lo estoy armando ese convencimiento, ¿no? Y en un terreno que estaba todo por hacerse. Es bastante reveladora, me parece, esa cita del personaje, ¿no? Porque hoy vemos, no sé, nosotros tenemos alguna crisis de fe o personas que se encuentran con la fe en Jesucristo, y podemos tener algún tipo de apoyo, hermanos mayores que nos ayudan, nos discipulan, etcétera, pastores que nos predican. Lutero estaba solito, solito. En ese momento había habido otras personas que habían trazado un camino parecido a Lutero, no tenían imprenta, no eran tan hábiles para escribir, pero la otra cosa es que esos que habían caminado por el mismo sendero que Lutero habían terminado en la hoguera, no estaban vivos. Entonces, fue realmente difícil y se entiende ese panorama desolador y ese proceso, lógicamente. Mucha gente dependía de él y él se encontraba enconado allí, medio solo, ¿no? Y la dependencia de Dios fue tremenda. Totalmente. Y después creo que hay algo interesante, digamos, de algo así como las consecuencias, ¿no? Porque de esta impronta que él tenía. Hay una parte donde vos decís las religiones producen herejes, ¿no? Con cierta ironía también y finura ahí de pluma. Que también la consecuencia era que el tipo formaba parte de, empieza a denunciar destructivamente a esa institución a la que pertenecía y además, y encima ni una cosa ni la otra, pues lo echan de ahí o es excomulgado con toda esa resistencia, hereje en su propia institución, digamos, que lo había formado, de la cual pertenecía, de la cual había enseñado, y termina en esta condición de hereje, digamos, experimentando esa debilidad en la fortaleza de la denuncia, ¿no? Sí, También hablando de esta ambivalencia, todo constante, digamos, evidentemente. sí, sí, tremendo. Y uno se pone a leer la biografía y cuestiones que él vivió. A Lutero se lo conoce mucho por las cartas. Gracias a Dios tenemos muchísimo material de Lutero y todo muy bueno. Eh, había- Faltaría mucho para traducirse el castellano, así que sería un alemán ahí dando vuelta y que traduzca Claro, las cartas. Necesitamos las cartas de claro. Lutero que son maravillosas y ahí se conoce a la persona. Pero según Lutero, un precursor que sufre mucho, como todo precursor, ¿no? Va al frente, a la vanguardia y vienen detrás, pero bueno, ahí tuvo que aferrarse a Dios como nunca. Una de las cosas que trajo mucha cola, aunque no lo parezca, es anecdótico, es su casamiento, Y sí, eh, lógico. porque fue burla de sus enemigos, y un tipo de crítica interna de sus más allegados, ¿sí? Entre ellos Melanchthon, que era su mano derecha. Porque decía, no, no, no te cases. Es como que tenían construida la figura mítica ahí y eso lo hacía demasiado humano, o sabían que la crítica del otro lado iba a venir muy fuerte, porque Claro. iban a decir, por ejemplo, uno de los más versados era Erasmo de Rotterdam, que dijo, yo sabía que esto era una cuestión de pollera, ¿viste? Claro, le Y entregó se en iba a ir bandeja la todo, crítica, digamos. claro, y se convirtió todo en un tono muy amarillo. Claro, Entonces, pero él
él decidió, era una persona muy definida, ¿viste? Y sabía que cada paso que daba era un mensaje a sí mismo, más allá de sus escritos. Entonces él esperó bastante, pero terminó dándose paso, entre muchos otros, pero siempre buscando un balance entre el odio, el amor, la crítica, el seguimiento, entonces, debe haber sido muy difícil. Lógico. Y ahí, si te parece, para ir avanzando hacia el tramo final ahí de este repaso de tu libro y de estas huellas, digamos, que nos ha dejado Lutero para seguir. Me gustó el libro, pues también una interpelación a andar sobre esos pasos, ¿no? Ese subtítulo y también me parece que es una convocatoria, ¿no? Constante. Cada vez que, me parece que en los últimos años, entiendo, como iglesia hemos asistido a la conmemoración de estos 31 de octubre con una idea de decir, bueno, ¿cómo esto nos sirve a nosotros para andar este camino, profundizarlo y desarrollarlo? ¿No? En ese sentido, yo me anoté eh, 4 o 5 puntos que me parece, o me dispararon la lectura de tu libro, como para decir, bueno, cómo retomamos, como decimos acá en Argentina, ¿no? Cómo agarramos el guante, cómo recogemos ese desafío, cómo tomamos ese testigo hacia adelante, porque hay bastante. Ni bien uno se sumerge en esa historia, en ese impacto que ha tenido, me parece que hay una interpelación constante, ¿no? Yo me anoté 4 o 5 puntos que, si te parece, te los comparto brevemente, reaccionando también ahí a lo que vos desarrollaste en el libro. La primera que me anotaba es tenacidad para trazar los fundamentos y conectarlos con la realidad, ¿no? Ser relevantes. Me parece que ahí, en lo que vos vas describiendo, hay una búsqueda de Lutero por ir al fundamento, la esencia de la cuestión. Independientemente después del impacto, la polémica y todo lo que genera, pero esa búsqueda de fundamento sólido, ¿no? Exacto, exacto, sí, totalmente, Juan. Hay dos movimientos que hay que aclarar que funcionaron ahí. Uno era el Renacimiento italiano, que tuvo mucha, mucha influencia, pero había otro que era el humanismo. Y el humanismo buscaba esto, volver a retornar a las bases, ¿no? Por ejemplo, en la literatura ya se buscaban los autores, Aristóteles, Platón, pero sus originales, ¿no? Y volver a releerlos, no lo que decían de ellos, sino a ese cimiento. Bueno, indirectamente es lo que también le pegó en el corazón a Lutero y dijo, acá hay que volver a los fundamentos otra vez, no le quedó otra no es que no le quedó otra, lo hizo adrede, ¿no? Porque su insistencia era una búsqueda espiritual. De ahí su Tengo que tarea de llegar. traductor, ¿no? Exacto, exacto. Sí, sí, acá, eh, bueno, la dieta de Worms, un episodio muy conocido, ahí él mismo dijo, y fueron solo dos preguntas, una, si esos libros eran de usted, él le dijo sí, y el otro si se arrepiente, dijo, yo no me puedo arrepentir, mi conciencia no va a estar tranquila, no lo cito literal, obvio, Claro. pero prefiero obedecer a Dios antes que al Papa y a los concilios que se equivocan. Y eso fue tremendo. Después de ahí hubo un periodo, su protector Felipe lo secuestra y lo lleva 10 meses a un castillo en Huaco. Y ahí, en 10 meses, él traduce el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, él solo pedía tinta y papel, y arma el primer equipo de traductores totalmente aislado, ¿no? Cosa que, como dijimos, sufría mucho. Se dejó crecer la barba, se hizo llamar el caballero Jorge, solo le traían comida y cosas para trabajar. Y bueno, ahí él tradujo la Biblia. Pero eso, puso la Biblia en las manos de la gente. ¿Sí? Esto también ayudó mucho a armar el idioma alemán. Fue fundamental Lutero para lo que es el idioma alemán hoy. Pero Impresionante. volver a las bases, volver a lo original. Y eso le ayudó, obviamente, volver a las bases para él era un retroceso en toda la estructura codiciosa que había armado la iglesia en los últimos 100 años, ¿no?
Totalmente. Bueno, eso como primer desafío, me parece que nos deja el libro mirando hacia Lutero y todo su desarrollo, ¿no? Esto de volver a las bases, al fundamento y conectarlo con la realidad de un modo relevante, como ya hemos visto que lo ha hecho Lutero, y relacionado con esto último que decía, de esta capacidad de organizar para traducir. Otra de las cosas que veía como desafío o enseñanza para nosotros hoy como iglesia, de tener esas herramientas y ese posicionamiento que él tenía, porque no era una persona, eh, vamos a decirlo así, ¿no? Caída del catre denunciadora, compulsiva, amarillista, ¿no? Aunque podrían ser herramientas, pero eran herramientas al servicio de, digamos, un tipo versado, formado y que tenía una posición determinada. No sé si nos querés comentar un poquito de qué ha echado mano, ¿no? De toda esa formación que tenía. Sí, él fue una persona que leyó mucho su época, Mm, supo interpretar lo que le estaba pasando a la gente, principalmente porque le estaba pasando a él. claro. Él no estaba, fue monje, pero no estaba completamente aislado. Él reacciona con las 95 tesis porque entiende lo que la gente sufría. Por eso ahí reluce su nobleza de corazón, Mm, ¿no? Yo soy un necesitado, decía él. Y otra frase muy conocida de Lutero es que un predicador es un hombre que tiene hambre que le dice a otro hombre que tiene hambre donde hay pan. mm, Ese era su corazón, ¿no? Más allá que era muy rústico, hay que decirlo, pero tenía esa integridad. Entonces, creo que lee muy bien su época, tiene una ayuda fuertísima, que no hay que pasarlo por alto de la imprenta. Creo que ahí se cruzan dos situaciones, un tiempo, un kairos, podríamos decir, totalmente. que le da mucha fluidez a todo su pensamiento. Y bueno, Dios posicionó también, como decís, un personaje que estaba calibrado para ese tiempo, ¿no? Pero Lutero hizo todo lo que había que hacer. Me gusta esa palabra que vos decís, posicionado, pues hizo todo lo que tenía que hacer por las vías que le planteaba la iglesia, los ritos, ceremonias, todo, y no funcionó. No fue un paracaidista. Y supo captar la gran pregunta de la época, Juan. La gran pregunta de la época era, ¿cómo encuentro yo un Dios misericordioso? Mm, ¿Cómo hago para encontrar un Dios misericordioso? Lutero con lo que se encontró y el gran giro copernicano de él es que no era un Dios malo, un Dios que solo era juez esperando ese momento para castigar a la gente, sino un padre que lo amaba y que lo aceptaba por fe y por gracia. Entonces eso fue un punto esencial. Perdón. totalmente. Totalmente. Y en ese sentido me parece que otro de los puntos que yo tomaba en función de esto de la formación y el posicionamiento que él tenía, pues en un tramo del libro te encargas ahí de decir, Lutero resiste formalmente a la filosofía, pero utiliza su método para debatir y escribir. Y después, a continuación, lo linkeas con esta sola escritura y decís, o la idea que se desprende ahí, no es que la filosofía de su tiempo era lente para leer la palabra, sino la palabra para leer esa filosofía, ¿no? Y utilizando elementos de la cultura para instalar ese fundamento de fe, ¿no? Esta idea de ustedes están en el mundo, pero no son del mundo, ¿no? Uno se identifica con el mundo, pero no es asimilado por el mundo, ¿no? Me parece que ese fue como una marca también súper interesante, ¿no? Sí, 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 que tiene directa relación con cualquier cosa que nosotros podamos vivir como iglesia hoy, ¿no? Directo, que sabemos que estamos en una cultura eh, que Dios mismo se encarnó en Jesucristo, descendió, bajó, fue hombre, fue al baño, sufrió tentaciones, murió, pero murió de serio, en una cruz, de verdad, lo Filipenses sufrió. 2, ahí, Filipenses 2 a fondo. Tal cual, ¿no? Esa canción de Filipenses 2 tan hermosa. Pero el punto es ese, ¿no? Que eh,
la Reforma proyectó esto también, de una implementación de cosas que estaban al servicio en la cultura para trasladar el mensaje del Evangelio. Eh, Lutero, la otra parte que no es tan anecdótica, pero se conoce en algunos lugares, que usaba también las canciones, las melodías que se cantaban en los bares y le ponía letra de la palabra de Dios directamente, ¿no? Y las personas, como conocían la melodía, terminaban eh, cantando la palabra de Dios adosada a esa melodía tan conocida, ¿no? Eso lo hacía, a ver, para decirlo en palabras más actuales, Lutero era un influencer terrible. Así lo dicen muchos historiadores actuales, ¿no? Que usan palabras contemporáneas. Era un influencer. Cómo usaba la caricatura, esta cuestión de provocación, de ida y vuelta. Entonces, Lutero escribía algo y la gente Hacía aprendía viral. a leer para leerlo Claro. y Sí. después provocaba respuestas de todo el mundo y la gente leía las respuestas y estaba dispuesto a esperar el próximo libro. ¿Mm? Tenía una mente tan creativa. Un dato más, Juan. Lutero jamás cobró un peso por sus libros. Mira, Jamás, jamás, ¿no? Y eso también movilizaba toda la maquinaria editorial. claro. Era muy sagaz, Armó la industria, y claro. terrible, con la Lo decís imprenta en el a libro, su favor. lo decís. Lo digo ahí, no, ya Sí, no sí, me sí, acuerdo. sí. Pero fue tremendo, ¿no? Y uno lee todo eso y es apasionante, como cómo movilizó su literatura, pero también movió todo alrededor. Lutero escribía y todo el mundo temblaba, ¿no? Pues no sabía lo que iba a poner. Así que bueno, tenía los ojos y los oídos de todos. Totalmente, totalmente. Y para finalizar, que recién lo mencionaste, pero me interesa quizás retomarlo para ir, por lo menos cerrar nuestra conversación y cerrar quizás con un tono más pastoral y que vos puedas orar por todos nosotros. Eh, digamos, si algo podemos ahí destacar o resaltar en función de lo que Mati nos fue compartiendo en su libro, al final del día estamos frente a un personaje, una persona que más allá de todo el impacto político, económico en la historia de la humanidad que ha tenido, eh, comparte plena humanidad con todos nosotros, ¿no? Una persona necesitada que tenía vacíos y que estaba buscando un papá, como decía Mati, un papá amoroso que lo abrace y lo llene de plenitud. Por el pleno hecho de decir, Señor, yo te acepto en mi vida y quiero que vos habites en mí. No hace falta más nada que eso para recibir plenitud del Padre, para recibir el amor ese que nos llena y que le da sentido absolutamente todo lo que hacemos, ¿no? Y me parece que ese es como la expresión más pastoral de todo lo que también el libro va impregnando, ¿no? Que es al final del día una persona buscando a su papá celestial por medio de Cristo sin tener que hacer nada para ser amado, digamos, por el solo hecho de aceptar a Cristo, recibir ese amor. Así que me parece que vos que estás ahí escuchando del otro lado y que venimos hablando un poco de historia, de filosofía, de los negocios del medioevo de la iglesia, de teología, de la Biblia, me parece que el mensaje final y lo más importante es que lo que en Lutero era la debilidad más grande de su existencia, después de ese encuentro con Dios que tuvo en esa torre, fue la fortaleza más grande, no solamente para él y para su vida, sino como eso después bendijo a millones de personas a lo largo de los siglos, ¿no? Así que eso me parece súper, súper potente, Mati, y comentario final tuyo y que ores por nosotros en este sentido, ¿no? Bueno, sí, un privilegio. Y lo que decís está muy bien y está muy bien cerrar así, porque una de las cosas, las influencias más fuertes que tuvo toda la situación esta de reforma, que es bastante histórica y pasa por otros lugares también, es que llevó a la palabra de Dios, la voz de Dios, y la persona de un Dios de amor a la gente que no Mm. lo tenía lejos, como un padre o como un Dios que
que los odiaba, o un Dios que mandaba maldiciones, enfermedades y demás. Lo más fuerte que le pasó a Lutero es encontrarse con un Dios que le dio plenitud. Mm. Plenitud de vida, paz en el corazón, gozo, tranquilidad. Él dice, habla de sosiego. Usa una palabra rara en alemán que no me la acuerdo, pero es la quietud del corazón, incomparable en sus pensamientos. Comenzó a dormir bien, porque antes no lo podía hacer. Simplemente se preocupó en crecer, en cumplir el propósito que él tenía en esta tierra. Y bueno, y Dios le dio una vida plena. Encontró un padre que lo amaba, ¿sí? Y lo demás quedó a un costado. De un momento al otro, cuando se dio esta revelación, todo lo demás, que era explosivo, quedó a un costado, y esto queda en el centro, fijado en su vida desde esa edad hasta el último día que se fue. Él se fue en paz, tranquilo, tuvo un cierre de su vida muy alto, valorable, pero la diferencia la hizo Cristo, ¿sí? Y esto en relación con todos los que tenían, porque eso que le costaba tanto la soledad, en un momento también él empezó a valorar muchísimo las personas que tenía al lado. De hecho, se casó y tuvo hijos, y siempre fue una persona muy sociable, Mm. que criticó las cuestiones de la iglesia, pero siempre amó a la iglesia y siempre tuvo un corazón de servicio. Es decir, cuando hablamos esto de solo Cristo, bueno, solo Cristo es Cristo completo, Cristo es su cuerpo también, es la vida en comunión con los demás. Eso Lutero lo vivió constantemente y lo tuvo que investigar a ver cómo lo remendaba, ¿no? Claro. Por eso surge todo el protestantismo, porque tenía que encontrar un Mm. lugar de comunión con otros, una estructura nueva, pero de acuerdo a la palabra de Dios, en donde la iglesia pueda, que somos todos, pueda convivir. Porque el otro puntito de Lutero muy fuerte fue que todos somos sacerdotes, ¿no? El Totalmente. sacerdocio de todo creyente. Entonces, todos somos. Todos. De Lutero fue uno más, y nosotros también podemos ser tanto precursores como hijos de Dios si nos ponemos en su mano. Qué bien, Él che. nos ama. Qué bien, qué bien. Bueno, Mati, ¿querés cerrar orando por todos en esta sobremesa? Por Dale, supuesto, Juan, un privilegio y gracias abrazo. por este Dale. momento. Señor, te agradecemos mucho con Juan y todos aquellos que nos están viendo y oyendo por este tiempo que podemos charlar, revisar algunas cosas que pasaron hace tanto tiempo y en un lugar tan lejano, pero que sin duda repercuten hasta el día de hoy. Señor, y es así porque tu palabra volvió a la gente, Señor, porque entendimos nuevamente principios de tu plan, que tienen que ver con la fe, con creer en un Dios que nos ama y que por gracia, por amor y misericordia nos regala su salvación a través únicamente de Jesucristo. Señor, por eso hoy ponemos en tus manos cualquier persona que de alguna manera haya llegado a este video y escuchando, que todavía no depositó su fe en vos, para que de corazón, Señor, pueda arrepentirse de su pecado, porque todos estamos apartados de tu presencia y de tu gloria, Señor, y pueda recibirte en su corazón, Señor, y ser transformado, así como todos los que hemos tomado este paso lo hemos hecho, Señor. Y también te pedimos, Señor, que podamos valorar, estudiar, Señor, volver a repasar esta huella, Señor, y traerla a nuestros días, Señor, porque es muy valioso. Hay hombres y mujeres en la historia que han dado su vida, Señor, y hoy nos llega a nosotros un poquito más elaborado por tu gracia, algunos principios que no queremos dejar a un costado, Señor, sino que los queremos abrazar, retomar siempre a partir de tu palabra, Señor, y vivir de acuerdo a tu voluntad. Gracias por este espacio que nos das. Te damos toda la gloria, Señor, y toda la honra. En el nombre de Jesús.
Amén. Amén, amén. Bueno, Mati, millón de gracias, felicitaciones por este primer libro, vamos a decirlo así, Pero primer bueno. libro. Así Gracias. que gracias ahí por sumarte, por compartir y saludamos a todos nuestros ahí familia que nos está escuchando y esperamos pronto tenerte de nuevo, ¿sí? ¿Por qué no? Ahí ¿Por qué está, no? ahí Estoy está. para servir. Gracias, Bueno, Juan, a vos y a toda la audiencia y a la iglesia que amamos con Vir, mi esposa, que nos ha acobijado tanto tiempo y enseñado mucho. Los amamos. bueno, un abrazo grande a la familia, ¿eh? Un abrazo. Chao, Chao, chao. chao.